Encantada de estar hoy con ustedes. Vamos a comenzar una masterclass en torno al distintivo Igualdad en Empresa. Mi nombre es Gemma Bentín, soy profesora del área de responsabilidad corporativa de Bureau Veritas. Y vamos a empezar hablando del tema de la igualdad. Cuando hablamos de igualdad estamos hablando de un principio que reconoce la equiparación de los ciudadanos en cuanto a derechos y obligaciones. En el ámbito laboral este concepto no se reconoce absolutamente. ¿Por qué? Pues porque existen una serie de hechos causantes de desigualdades, como puede ser la discriminación salarial, vinculada a lo que es una desigualdad económica. Tenemos constancia de la brecha salarial entre los honorarios de los hombres y las mujeres. Existe también un reparto desequilibrado en las tareas públicas, domésticas o propias de los ciudadanos. En este caso estaríamos hablando de una desigualdad cultural. Y vinculada a esta desigualdad cultural tenemos también la inexistencia de una diversificación profesional, la cual está causada por estereotipos culturales en torno a lo que es la formación y la ocupación profesional que difiere entre hombres y mujeres. Estamos hablando en este caso de una desigualdad profesional. También encontramos, profundizando un poquito más en estas causas de desigualdad, en la presencia de un sector muy vulnerable de la población que sufre grandes consecuencias de precariedad laboral. Estamos hablando en este caso de una desigualdad social, a lo cual unimos el hecho de que hay una menor presencia de mujeres tanto en los consejos de administración como en los puestos de tomas de decisiones. Es decir, cerramos este círculo de desigualdades con lo que nos compete, la desigualdad laboral. Profundizando un poquito más en este tema, podemos incluso llegar a pensar o analizar que actualmente se está desarrollando un enfoque específico para la prevención de riesgos laborales orientado a la mujer, cosa que en la actualidad no está profundamente desarrollado. ¿A qué nos lleva esto? Pues a plasmar el distintivo igualdad en la empresa, que va a ser el tema que vamos a tratar en esta masterclass. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué es este distintivo de igualdad en empresa, cuáles son sus objetivos y sus usos, quién lo puede solicitar y sobre todo, para finalizar y profundizar un poco más en este distintivo, qué es la red de empresas distintivo igualdad en empresas y cuáles son los objetivos de esta red, reconocida o nombrada también como Red DIE. Comenzando con el distintivo Igualdad en Empresa, podemos afirmar que es un distintivo que fue creado por el anterior Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el año 2009. Este distintivo es en sí mismo un mecanismo que nos permite reconocer y consolidar la igualdad como un principio fundamental en nuestra sociedad. No deja de ser una marca de excelencia, un reconocimiento y sobre todo, vinculado con la capacidad de la responsabilidad corporativa, un estímulo de superación empresarial. Este distintivo de igualdad en empresa, el desarrollo de esta iniciativa, se basa en dos artículos de la Constitución española. Podemos hablar del artículo 14, que hace referencia al derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y el artículo 9.2, donde se especifica la obligación de los poderes públicos a promover estas condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivos. Y nos quedamos con estos dos conceptos últimos, efectividad y realidad de un hecho, que debe ser la igualdad de género. Estamos hablando de que el distintivo igualdad en la empresa es la manifestación de un derecho constitucional. Pero además de ser la manifestación de un derecho constitucional, estamos hablando de un derecho fundamental, porque la igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal. Tenemos, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 79. O el concepto de igualdad tratado como un principio fundamental a través del Tratado de Ámsterdam de 1999, en el cual se intentó fomentar la eliminación de estas desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Por lo tanto, tenemos el distintivo igualdad en la empresa como la manifestación de un derecho constitucional y como la manifestación de un derecho fundamental.
Profundizando un poquito más en el marco jurídico de este distintivo igualdad en la empresa, tenemos que hablar de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo. A través de esta ley se intentan fomentar iniciativas y acciones para conseguir esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En el artículo 50 de esta ley, concretamente, se expone la necesidad de crear este distintivo para las empresas en materia de igualdad. Uno de los conceptos más importantes de la Ley Orgánica 3/2007 es sobre todo la consecución o la plasmación de intentar conseguir ese objetivo de una igualdad efectiva. Es el objetivo esencial, al fin y al cabo, de este distintivo. Otra de las características especiales de esta ley orgánica en la que nace esta actividad, este mecanismo de consolidación de la igualdad, es la visión transversal que se expone del propio concepto de igualdad, algo que está íntimamente relacionado con lo que es la responsabilidad corporativa. Porque cuando se habla de igualdad en esta ley, se habla de igualdad en cuanto a una dignidad humana, una condición propia del ser humano, pero se reconoce con los ámbitos de aplicación de la igualdad esta equiparación en derechos y deberes. Por eso hablamos de la transversalidad de esta ley. Para desarrollar y consolidar este distintivo, este mecanismo de valoración de la igualdad en la empresa, se han establecido dos decretos. El primero fue el Real Decreto 1615 de 2009, del 26 de octubre, a través del cual se plasman todos los mecanismos de regulación, qué usos se pueden dar al distintivo, los derechos y facultades que se han derivado de esta obtención y cómo las empresas adjudicatarias podían utilizarlos, así como las condiciones de difusión institucional de estas empresas y sobre todo de las políticas de igualdad que han de ser aplicadas por estas empresas a las que se les ha concedido dicho distintivo. Posteriormente, en el año 2015, se modifica este Real Decreto 1615 a través del Real Decreto 850, en el cual se detallan y se introducen ciertas novedades en cuanto a los requisitos para participar en esta convocatoria, en cuanto a la documentación que se debe aportar, así como novedades relacionadas con los aspectos vinculados a la valoración de las candidaturas, en las que trataremos un poquito más a continuación, y sobre todo en la unificación de fechas de entregas y solicitudes de prórroga de este distintivo. En cuanto a los requisitos para participar en la convocatoria, para obtener este distintivo igualdad en la empresa, destacar 4 puntos. Primero, que la empresa debe estar inscrita en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, que debe contar con un compromiso explícito en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que tiene que tener implantado un plan o una política de igualdad y que ha debido realizar balances o informes de este seguimiento y evaluación tanto de las medidas como del plan que ha desarrollado en torno a la igualdad. En cuanto a los objetivos y usos de este distintivo, destacar sobre todo 3 conceptos: estimular y reconocer todas aquellas entidades comprometidas con la igualdad y que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en condiciones de trabajo, por un modelo de organización, en la responsabilidad social de la empresa y en la difusión de la publicidad de los productos y servicios ofrecidos por la empresa. Es decir, tenemos 3 conceptos básicos: estimular, reconocer y transversalidad, ¿vale?, que coinciden con la definición que hemos dado al principio sobre el distintivo de igualdad en la empresa. Es un estímulo, es un reconocimiento y que busca como objetivo esencial la implantación efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres, en este caso en el ámbito empresarial. Objetivos, estamos hablando de transversalidad. El hecho de responder a dónde se aplica el concepto de igualdad nos desarrolla esa transversalidad. Estamos hablando, como hemos comentado, de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo que sean equiparables a hombres y mujeres. Estamos hablando
de las condiciones laborales en sí mismas. ¿Dónde se aplica también este distintivo de igualdad en la empresa? En el propio modelo de organización, en la propia estructura de la empresa, estructura empresarial, en la responsabilidad social de la empresa, es decir, en la identidad de la empresa y en la difusión y publicidad de los productos y servicios ofrecidos por la misma, por esa empresa, por esa organización. Es decir, estamos hablando de la imagen corporativa. Hablamos de condiciones laborales, de estructura empresarial, de identidad de empresa y de imagen corporativa. Esos son los objetivos transversales de la aplicación de este distintivo igualdad en la empresa. Usos. Siempre los usos que van a hacer las empresas una vez que hayan conseguido este distintivo están vinculados a la creación de un valor social. Objetivo final, el fomento efectivo de la igualdad, como estamos reiterando. ¿Cómo pueden utilizar las empresas que han sido condicionadas con este distintivo? Pues a través de cualquier proceso dentro de su tráfico comercial de la empresa, ya sea con clientes finales, con proveedores, a través de fines publicitarios, incluso como un elemento de valoración positivo en relación a la adjudicación de los contratos con las administraciones públicas. Es decir, estamos hablando de que el uso de este distintivo es una promoción interna y externa que coincide con el propio concepto que conlleva el poder disfrutar de este distintivo igualdad en la empresa. Hablamos de una marca de excelencia, de un reconocimiento, de un mecanismo para reconocer y consolidar la igualdad como un principio fundamental en nuestra sociedad. Recordemos, estamos hablando de la manifestación de un principio, de un derecho constitucional y de un derecho fundamental. Y sobre todo, un estímulo de superación empresarial. Aquí el vínculo directo e inequívoco con la responsabilidad corporativa. ¿Qué empresa o organización lo puede solicitar? Bueno, pues cualquier empresa, tanto de capital público como de capital privado, cuya actividad se realice en el territorio español, pero con una única excepción, que se excluyen a todas las administraciones públicas. Actualmente, en este momento, hay más de 100 empresas que gozan del distintivo igualdad en la empresa. Este distintivo se convoca de forma anual, es decir, cada año la empresa que así lo desee puede presentar su candidatura. Tiene una vigencia de 3 años y durante ese periodo la empresa o la organización debe de enviar de forma anual un informe para constatar el nivel de excelencia que ha mantenido desde la adjudicación del distintivo. Este informe, el informe de la tercera anualidad, es decir, el informe que se debe de entregar el tercer año, constituye en sí mismo una solicitud de prórroga de esta distinción, de tal forma que volvería a comenzar otra vez la vigencia de este distintivo por una duración o un periodo de 3 años. Los aspectos más relevantes para la obtención de este distintivo se pueden clasificar, los más importantes, en 5 apartados. El primero es el conseguir una participación equilibrada entre hombres y mujeres, tanto en los ámbitos de la toma de decisión como en el acceso a puestos de mayor responsabilidad. Se ha de establecer un criterio y un sistema de remuneración de clasificación profesional actualizado. Esa empresa debe tener actuaciones tendentes a facilitar la conciliación entre la vida personal, la familiar y la profesional, de todas las personas que forman parte de esa organización. Esa empresa debe adoptar planes de igualdad. Y por último, y no menos importante, que la difusión de la publicidad, en esa difusión no existan ni servicios ni productos sexistas. ¿Esto qué nos lleva? Pues estamos hablando de una iniciativa que nació en el 2009 y un año después, a través del Instituto para la Mujer, y para la igualdad de oportunidades, se decide crear una red de empresas con este distintivo y así nace la red DIE. ¿Qué es la red DIE? La red DIE, como acabo de comentar, está constituida por todas las empresas que han obtenido el distintivo igualdad en la empresa. Es una iniciativa, por lo tanto, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que nació en el 2010.
no deja de ser un mecanismo para exponer públicamente y socialmente el compromiso con la igualdad de género, un compromiso efectivo. Es un foro de buenas prácticas y es sobre todo un punto de intercambio de experiencias y de formación. Es una iniciativa para evitar que ese distintivo sea una acción pasiva, sino que sea siempre una acción activa en continua mejora. Entre las actividades más destacadas de la red DIE, de esta red de empresas con distintivo de igualdad en la empresa, podemos citar 3 acciones concretas. La primera son la celebración de unas jornadas técnicas, que no dejan de ser unos encuentros presenciales, con el objetivo de compartir experiencias y explorar nuevas vías de acción. Un espacio de igualdad en la empresa, denominado también ERRUM, que es un foro en línea, es un espacio de trabajo que permite la comunicación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y las empresas que forman parte de esa red. Es una herramienta de consulta y participación directa y dinámica. Y después encontramos otra actividad muy concreta, muy activa y muy reflexiva, que son los grupos de trabajos, que son grupos a partir de los cuales se intentan compartir buenas prácticas, procedimientos y líneas de actuación novedosas, con el fin de elaborar un catálogo de buenas prácticas que pueda ser difundido tanto a las empresas que forman parte de la red DIE como a empresas que estén interesadas en obtener este distintivo y por lo tanto incorporarse a esta red. Comentar como dato curioso que los mecanismos de trabajo que se realizan a través de estos grupos se basan en 2 acciones. La primera, un foro de debate de todas las empresas que forman parte de la red y un concurso de medidas innovadoras, es decir, entre todas las empresas que forman esta red se analizan las medidas más innovadoras o más eficientes con el fin después de establecer un análisis con mayor profundidad. ¿Cuáles son los objetivos de la red DIE? Bueno, pues como hemos podido comprobar a lo largo de esta explicación en torno a cuáles son los mecanismos de actuación de esta red, lo que nos queda claro es que con esta red DIE lo que se intenta es potenciar el intercambio de las buenas prácticas y experiencias en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es decir, que este distintivo de igualdad en la empresa sea una acción efectiva. Intentan construir un entorno laboral igualitario y convertir, y esto es muy importante, sobre todo por la vinculación directa que tiene nuevamente con la esencia de la responsabilidad corporativa, con esta red DIE intentan convertir la política de igualdad de la empresa en una estrategia organizativa, pero además efectiva económicamente. ¿Qué nos vincula esta relación directa, por supuesto, entre la responsabilidad corporativa y este distintivo de igualdad en empresa? Pues recalca el hecho de que la responsabilidad corporativa es un marco idóneo para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque como tal hay un carácter transversal que se comparte, no deja de ser una organización social. Estamos hablando de que la responsabilidad corporativa lo que hace es configurar la identidad de esa empresa, de esa organización, a través de un comportamiento ético en todas las escalas, teniendo en cuenta todos los grupos de interés y todos los impactos que esa empresa pueda generar. Pero además, y lo más importante y lo que constituye la base de la responsabilidad corporativa es que es un elemento de construcción social. La responsabilidad corporativa es un mecanismo de consolidación y como tal es una vía efectiva para el desarrollo de la igualdad, del concepto de una igualdad efectiva, porque su fin no deja de ser el de corregir los desequilibrios existentes. Espero haber podido incidir en los elementos más relevantes e importantes de lo que es el distintivo igualdad en empresa. Tengan en cuenta siempre que el valor de la responsabilidad corporativa parte del propio individuo, del propio ciudadano.